Mi nombre es Elena. Tengo 35 años y trabajo como directora de inversiones inmobiliarias en una empresa internacional. Me casé con David hace 7 años, y desde entonces, mi vida ha sido una montaña rusa de emociones, principalmente debido a mi suegra, Marta. Cuando conocí a David, él era un arquitecto prometedor que trabajaba en proyectos pequeños. Nos enamoramos rápidamente y decidimos casarnos después de un año de noviazgo. El problema comenzó cuando conocí a su familia, especialmente a Marta, quien nunca ocultó su desprecio hacia mí. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social. Fue lo primero que me dijo cuando David me presentó, no alguien que tiene que trabajar para vivir. Lo que Marta no sabía era que yo venía de una familia de inversores inmobiliarios. Mi abuelo me había enseñado todo sobre el negocio desde que era pequeña, y cuando falleció, me dejó una considerable cartera de propiedades. Sin embargo, decidí mantener esto en privado y construir mi propia carrera. David y yo compramos una hermosa casa en un vecindario exclusivo. Bueno, técnicamente yo la compré, pero dejé que todos pensaran que fue una compra conjunta. Marta vivía a pocas casas de distancia, y constantemente se quejaba de que alguien como yo viviera en su prestigioso vecindario. ¿Cómo pueden permitirse esta casa con el pequeño salario de David?, preguntaba constantemente a los vecinos, insinuando que algo turbio estaba pasando. La situación empeoró cuando David comenzó a tener problemas en su trabajo. Sus proyectos no estaban siendo aprobados, y su confianza comenzó a deteriorarse. Marta aprovechó esto para aumentar su influencia sobre él. Si te hubieras casado con Victoria, decía Marta frecuentemente, refiriéndose a su antigua novia, ahora serías socio en el estudio de arquitectura de su padre. Intenté apoyar a David tanto como pude. Le sugerí que iniciara su propio estudio. Incluso me ofrecía ayudarlo financieramente, pero su orgullo y la influencia de su madre le impedían aceptar mi ayuda. No necesito tu dinero, me dijo una noche después de otra cena desastrosa con su familia. Puedo arreglármelas solo. Las cosas se complicaron aún más cuando recibí una oferta para supervisar un proyecto importante en Dubái. Era una oportunidad única que requería que viajara por 3 semanas. ¿Vas a abandonar a tu esposo cuando más te necesita? Marta dramatizó cuando se enteró. Una verdadera esposa se quedaría en casa. David, influenciado por su madre, me pidió que rechazara el trabajo, pero esta vez, me mantuve firme. Este proyecto es importante para mi carrera, le expliqué. Son solo 3 semanas. La noche antes de mi viaje, tuvimos una fuerte discusión. David, presionado por su madre, me dio un ultimátum. Si te vas, no sé si estaremos bien cuando regreses. Me fui a Dubái con el corazón pesado, pero decidida a no dejar que manipularan mi carrera. Durante las primeras 2 semanas, apenas hablé con David. Él respondía a mis mensajes con respuestas cortas y frías. Entonces, a mediados de la 3.ª semana, recibí una llamada de mi vecina, Teresa. Elena, no sé cómo decirte esto. Su voz temblaba, pero hay un cartel de «vendido» frente a tu casa, y Marta está supervisando una mudanza. Están sacando todas tus cosas. Mi corazón se detuvo por un momento. Llamé inmediatamente a David, pero su teléfono estaba apagado. Intenté contactar a Marta, pero me había bloqueado. Rápidamente, hice algunas llamadas a mis contactos locales y confirmé lo impensable. Marta había convencido a David de vender la casa, utilizando un poder notarial que él tenía para emergencias. Tu nuera no volverá a poner un pie en este vecindario. Escuché que Marta le decía a Teresa, sin saber que ella me lo contaría. Ya era hora de que David se liberara de esa aprovechada. Lo que Marta y David no sabían era que estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas. Mientras empacaba mis cosas para regresar anticipadamente a casa, saqué de mi portafolio unos documentos que había mantenido en secreto durante todos estos años. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a casa. Durante el largo viaje, recordé la conversación que había tenido con mi abuelo años atrás, poco antes de su fallecimiento. Elena, cariño, me había dicho mientras firmaba unos documentos, el verdadero poder no está en presumir lo que tienes, sino en saber cuándo revelarlo. Siguiendo su consejo, había mantenido en secreto que era la propietaria real de la mayoría de las casas en el vecindario donde vivíamos, incluyendo la casa de Marta. Todo estaba bajo el nombre de diferentes corporaciones, y yo era la única accionista. Cuando aterricé, me dirigí directamente a la oficina de mi abogado, James, quien había trabajado con mi familia durante décadas. ¿Ya se enteraron?, pregunté mientras entraba a su oficina. Marta ha estado presumiendo por todo el vecindario, respondió James con una sonrisa irónica. Dice que finalmente logró limpiar el vecindario de intrusos. Aparentemente, convenció a David de vender la casa a la familia de su exnovia, Victoria. ¿Y los documentos que preparamos? Todo está listo.
James sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Como propietaria legítima del 80% de las propiedades en el vecindario, incluida la casa de Marta, tienes todo el derecho legal de proceder como planeamos. Mientras revisaba los documentos, recibí un mensaje de texto de Marta. Ya que estás por llegar, deberías saber que tus cosas están en el almacenamiento municipal. David finalmente entró en razón y vendió la casa. Victoria y su familia se mudarán la próxima semana. Tal vez deberías buscar un apartamento en el lado económico de la ciudad, donde perteneces. No respondí. En cambio, le pedí a James que convocara una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios del Vecindario para esa misma tarde. Como representante legal de la mayoría de las propiedades, tenía la autoridad para hacerlo. Marta, por supuesto, era la presidenta de la Asociación de Propietarios. Ella había usado esa posición durante años para hacer la vida imposible a cualquiera que no cumpliera con sus estándares sociales. Llegué a la reunión justo cuando Marta estaba en medio de un discurso. Como pueden ver, finalmente nos hemos librado de elementos indeseables, estaba diciendo. Victoria y su familia traerán clase y distinción de vuelta a nuestro. Se detuvo en seco cuando me vio entrar. David, que estaba sentado junto a ella, palideció visiblemente. ¿Qué haces aquí? Marta se enderezó, intentando mantener su aire de superioridad. Ya no eres propietaria en este vecindario. Sobre eso, sonreí mientras James comenzaba a distribuir carpetas a todos los presentes. Creo que hay algo que deben saber. ¿Qué es esto? Marta abrió su carpeta y comenzó a leer, su rostro perdiendo color con cada línea. Son los documentos de propiedad, expliqué calmadamente. De todas las casas que pertenecen a Sunset Valley Properties, Legacy Investments y Crown Real Estate Holdings. En otras palabras, el 80% de las casas en este vecindario. Los murmullos llenaron la sala mientras los vecinos revisaban los documentos. Pero esas son compañías grandes, Marta tartamudeó. Compañías que heredé de mi abuelo. Completé su frase. Y sí, eso incluye tu casa. Marta, has estado pagando renta a una de mis empresas durante los últimos 15 años. David se levantó de su silla, su rostro una mezcla de shock y vergüenza. Elena, yo no sabía. Por supuesto que no sabías. Lo interrumpí, porque a diferencia de tu madre, no juzgo el valor de las personas por su dinero o posición social. Me volví hacia Marta, que parecía a punto de desmayarse. Por cierto, sobre la venta de mi casa, me temo que hay un pequeño problema. David no tenía autoridad legal para vender una propiedad que está a mi nombre. Ese poder notarial era solo para emergencias médicas. Pero ya firmamos los papeles con Victoria, Marta susurró. Ah, sí, sonreí. Sobre eso, James, ¿podrías explicarles las implicaciones legales de intentar vender una propiedad sin autorización del propietario? James se aclaró la garganta. Por supuesto, además de anular la venta, esto podría considerarse un intento de fraude inmobiliario. Las consecuencias legales podrían ser bastante serias. El caos estalló en la sala. Los vecinos que siempre habían seguido el liderazgo de Marta comenzaron a distanciarse físicamente de ella. Victoria y su familia, que estaban presentes en la reunión, se levantaron y se fueron rápidamente, evidentemente avergonzados por su participación en el esquema. Marta intentó recuperar el control de la situación. Esto es ridículo. No puedes hacer esto. En realidad, sí puedo, respondí tranquilamente. Y hay más. Saqué otro conjunto de documentos de mi maletín. Como nueva presidenta de la Asociación de Propietarios, continué, ya que tengo la mayoría de los votos por ser propietaria de la mayoría de las casas. Mi primera acción oficial será revisar todos los contratos de arrendamiento. Marta se hundió en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de su situación. No puedes echarnos, susurró. Este ha sido nuestro hogar por décadas. ¿Cómo intentaste echarme a mí? Respondí, pero no, a diferencia tuya, no voy a dejar a nadie sin hogar. Sin embargo, habrá algunos cambios. Me dirigí a todos los presentes. A partir de hoy, todos los contratos de arrendamiento serán revisados. Las rentas se ajustarán según el ingreso familiar real, no según las conexiones sociales o la influencia en el vecindario. Los vecinos que Marta había favorecido con rentas artificialmente bajas comenzaron a murmurar nerviosamente. También, continué, cualquier forma de discriminación o acoso hacia otros residentes resultará en la terminación inmediata del contrato. Sin excepciones. David, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena, lo siento, dejé que mi madre me manipulara. Debí haberte defendido. Lo miré, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. Sí, debiste hacerlo, pero no lo hiciste. En cambio, intentaste vender nuestra casa sin mi permiso y planeaste dejarme sin hogar. Fue idea mía, interrumpió Marta, tratando de proteger a su hijo.
Yo lo presioné. Y ese es exactamente el problema, respondí. David es un adulto, pero sigue permitiendo que controle su vida. Bueno, es hora de que ambos aprendan algunas lecciones difíciles. Me volví hacia David. Te enviaré los papeles del divorcio mañana. No te preocupes. No tomaré acciones legales por el intento de venta fraudulenta de la casa. Pero nuestra relación está terminada. Marta comenzó a sonreír, probablemente pensando que había ganado al separarnos. Pero su sonrisa se desvaneció cuando continué. En cuanto a tu casa, Marta, tu renta se ajustará al valor real del mercado. Los descuentos especiales que recibía se terminaron. Si no puedes pagar, tendrás que buscar otro lugar para vivir. No puedes hacerme esto, gritó Marta. Soy tu suegra. No por mucho tiempo, respondí calmadamente. Además, tú misma lo dijiste, solo la familia recibe trato especial, ¿verdad? Y según tú, yo nunca fui parte de la familia. Los siguientes meses trajeron muchos cambios al vecindario. Marta tuvo que vender sus lujosos autos y joyas para poder pagar la nueva renta. David se mudó a un apartamento pequeño y finalmente comenzó a tomar control de su propia vida, aunque era demasiado tarde para nuestra relación. Contraté una empresa de administración profesional para manejar las propiedades, asegurándome de que todos fueran tratados justamente. Incluso establecí un programa de becas para familias jóvenes que quisieran comprar su primera casa. Un año después, mientras supervisaba la renovación de algunas propiedades, me encontré con Marta en el supermercado local. Se veía diferente, más humilde. Elena, me llamó suavemente. Yo, quiero disculparme. Fui cruel contigo todos estos años porque estaba celosa. Celosa de tu independencia, tu éxito, y de cómo mi hijo te admiraba antes de que yo lo arruinara todo. La miré, sorprendida por su honestidad. Gracias por la disculpa, Marta, respondí. Espero que hayas aprendido que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o conexiones sociales. Lo he aprendido, asintió. Y también he aprendido que a veces las personas que juzgamos como inferiores pueden resultar ser mucho más grandes que nosotros. Me despedí de ella y continué con mis compras, reflexionando sobre cómo la vida tiene una manera interesante de enseñarnos lecciones. Mi abuelo tenía razón, el verdadero poder no está en presumir lo que tienes, sino en saber cuándo revelarlo. Hoy, el vecindario es un lugar diferente. Ya no hay jerarquías sociales ni discriminación. Las personas son juzgadas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Y yo, bueno, sigo trabajando duro, pero ahora lo hago sabiendo que ayudé a crear un cambio positivo. A veces me pregunto si debí revelar mi situación financiera antes, pero como dice el dicho, todo sucede en el momento adecuado, y en este caso, el momento no podría haber sido más perfecto.